Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Su nombre, quien vive, hermanos. ¿Cuánto le alaban? Amén. Estamos contentos en esta tarde. Amén. Estamos contentos porque en medio de todo lo que podamos pasar, el Señor ha sido bueno con nuestra vida. Amén. Así que vamos a pasar a oír la poderosa palabra del Señor en esta hora de la tarde, hermanos amados. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que han llegado a este lugar, a los que no han podido venir. También Dios les guarde, les bendiga a ellos. Amén. Bendecimos su vida a la distancia también. Abra su Biblia en Primera de Samuel. Allí va a estar el mensaje de esta tarde, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Poderoso es nuestro Rey. El clamor no puede cesar, hermano. Amén. Tiene que seguir adorando ahí con el clamor. Gloria a Dios para siempre. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 8 en adelante. Allá está la poderosa palabra del Señor. Vamos a tratar un tema importante, hermanos. Ayer en el día, hablaba con unos hermanos de otra iglesia, con unos jovencitos, una pareja, y estábamos conversando un tema, hermano, llegamos a la conclusión de hablar sobre la desobediencia. Muchas veces cae en el pueblo. Amén. Y conversábamos bastante con estos chiquillos, hermano, y sin darme cuenta, Dios lo usó a ellos para confirmarme el mensaje en esta tarde para nosotros. Así que le vamos a honrar a nuestro Señor en este día. Amén. Primera de Samuel entonces. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 8 al versículo 11. Amén, allí está la palabra del Señor. Así como lo van encontrando, lo vamos poniendo de pie, de reverencia, lo hacemos con respeto, hermanos. Amén, capítulo 15, versículo 8 hacia el versículo 11. Lleva por título el mensaje. ¿Qué es lo que dice allí? Saúl desobedece y es desechado. Amén. Y el tema que vamos a tratar en este día es las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Que la desobediencia trae consecuencias. Amén. Vamos a la palabra del Señor y lo hacemos honrando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia se va al cielo, dice amén a la palabra. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué más dice? Pero a todo el pueblo mató a filo de... Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido ¿qué? Mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Tome su asiento, hermano, y ponemos atención a la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Dígale a su hermano las consecuencias de la desobediencia. Dígale a su hermano que está al lado las consecuencias de la desobediencia. Que el Señor les bendiga. Vamos al lente en esta tarde porque estoy un poco... Debe ser la edad, hermano, yo creo. Y a Dios para siempre. Amén. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 15, ¿cierto? Versículo 8 al 11. Cuando leí, hermano, cuando dice en el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor,
y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir. ¿Cómo se llama el tema en esta tarde? Las consecuencias de la desobediencia. Amén. Para entender el texto, hermano, el texto base, para entender el texto de esta tarde que nos hemos tomado, tenemos que saber quién fue Saúl primeramente. Amén. Para hablar de una historia tenemos que saber de los autores de la Biblia, escudriñar la biografía de un autor. Para entender el texto, hermano, nos hemos tomado y tenemos que saber quién fue Saúl en la Biblia, que nos narra las escrituras y cuál fue la historia de Saúl. La palabra Saúl en hebreo se expresa o significa deseado o implorado. ¿Qué significa la palabra Saúl? Pongamos atención, hermano. ¿Qué significa deseado e implorado? Eso significa la palabra Saúl. Y en el griego significa Saúl. Amén. Y es un personaje de la Biblia y se dice que fue el primer rey de Israel. El primer rey que gobernó el pueblo de Israel. Se habla que su vida se narra en los libros de Samuel. La narrativa bíblica marca una transición tribal y dispersa a una condición llamado reino unificado de Israel. Recordemos que Israel cuando se inició no tenía rey. Fue el sucesor, hermano. Más adelante hablamos de Moisés, pero en la historia Israel no tenía un rey que estaba a cargo de ellos. Por eso que Saúl fue el primer rey de Israel. Eso lo habla la Biblia y después lo vamos a ir confirmando y usted lo puede buscar en Google. Eso es como una asignatura básica de un niño de primero básico. Eso lo sabe cualquiera. Amén. Fue el primer rey de Israel. El relato bíblico indica que Saúl era hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, y que fue ungido rey de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué fue ungido el rey Saúl? Lo hemos tomado en un libro en esta tarde. ¿Quién lo ungió? Samuel. Amén. Fue ungido por el profeta Samuel. En el 1 de Samuel capítulo 10 versículo 1 del 2, ahí habla cuando Samuel unge al Saúl, donde Samuel le dice en un momento a Saúl que se quede en su hogar porque Dios le ha demandado una palabra. Y dice que Saúl en un momento obedeció a Samuel y se quedó. Y ahí entonces Samuel pesca un cuerno en esos tiempos y lo llena con aceite y lo unge al hombre llamado Samuel. Samuel, para que usted entienda, era un representante, era un juez, era un líder militar, era vidente, era un profeta, era un hacedor de reyes, o sea que levantaba reyes bajo la voluntad de Dios, no como los de ahora, hermano, que no le preguntan a Dios para ungir un pastor. Este hombre era un profeta y hacía levantar reyes bajo la autorización de Dios, de Jehová. Era sacerdote. Era un siervo leal a Jehová de los ejércitos. Y se dice que valía tanto como Moisés y como Josué. O sea, tenía características casi de las mismas de estos dos hombres que le he nombrado recién. No era cualquier hombre el profeta Samuel. Era un hombre que se apartaba, que conversaba diariamente con nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La esposa de Saúl fue llamada Ahinoam, con la cual tuvo 4 hijos y 2 hijas. En total tuvo 6 hijos. En un periodo el pueblo israelita, hermano, pidió entonces, recordemos que Israel no tenía rey, y en un momento Israel le pide a Samuel, los pueblos israelitas le piden entonces al juez llamado Samuel para que nombre un rey que los librara de los filisteos. Samuel consultó a Dios y Dios reveló que el que tenía que ungir era Saúl. Qué importante es la comunión con el Señor, porque cuando nos unimos en comunión, oramos a Dios, Dios empieza a revelar las cosas. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Siento su presencia acá, hermano. En un periodo el pueblo israelita, nos estamos enfocando en este tema, pidió entonces al juez llamado Samuel que apartara un rey. ¿Cuál era la finalidad, hermano? De levantar al rey. Era para que los libraran de los filisteos. Samuel consultó a Dios y Dios reveló que el ungido, ¿quién era?
era Saúl, no Saulo de Tarso, era Saúl. En su casa, Samuel derramó un aceite sobre su cabeza, diciendo, en una de sus palabras, él dice, hermano, ¿no te ha ungido Dios como soberano de su heredad? Quiere decir, donde Samuel le dice a Saúl, yo te voy a presentar y es voluntad de Dios que tú puedas ser rey y defensor del pueblo de Israel. Gloria a Dios para siempre. Y dice que cuando Samuel ungió a Saúl, descendió el Espíritu de Dios sobre Saúl. Qué importante cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, está la presencia de Dios. Y cuando está el llamado de Dios de parte a una persona, a un matrimonio, el Señor respalda. El Señor levanta sitios para levantar congregaciones. Se empiezan a abrir locales. Alabado sea el nombre del Señor, porque es llamado de parte del Señor. Lo mismo le pasó a Saúl. Alabado sea el nombre de Cristo, porque descendió el Espíritu de Dios sobre Saúl. Se dice que Saúl, yo empezaba a investigar, hermano, las cualidades de Saúl. Se dice que Saúl era un hombre de gran furor, era mañoso, como muchos de nosotros que nos enojamos. Tenía un carácter de furia, era un carácter, hermano, que no se le podía decir nada. Era un hombre de gran altura, de físico, amén. Y a su parecer, se dice bíblicamente que era muy hermoso. O sea, alto, mañoso y hermoso. Alabado sea el nombre de Cristo. Venía de una familia, el llamado hombre Saúl, venía de una familia que tenía riquezas. Y al principio Saúl era un rey firme que derrotó a los amonitas, a los filisteos y derrotó a los moabitas. O sea, tenía, aparte de tener estas cualidades, era un hombre que estaba haciendo en ese momento, estaba haciendo la voluntad de Dios. En ese momento este hombre obedecía. Y como desarrollo del mensaje en esta tarde, nos hemos tomado bajo el tema las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos desobedientes hay aquí en esta tarde? Muchas veces desobedecemos lo que se nos dice. Hay que reconocer. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió, ¿a qué? A que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. 15, versículo 1. Ahora pues, está atento a las palabras de ¿quién? De Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subías de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a las mujeres, mata a los niños y aún los de pecho. Oh, qué terrible, hermano. A las vacas, a las ovejas, a los camellos y ¿a quién más? A los sanos. O sea, Dios le habló al profeta Samuel para que Samuel fuera un comunicador y le hablara a Saúl y que le dijera, hermano, con estas palabras: vas a ir a destruir a Amalec, a este pueblo, y todo lo que pilles con vida lo vas a matar. En el versículo 3, en donde dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a mujeres, a niños y aún a los de pecho, a las vacas, ovejas y camellos y asnos. Y cuando dice destruye todo, en el versículo 3, este verbo, hermano, en hebreo significa jejerim, en hebreo, amén. Y es usado 7 veces en el relato de la infantísima de un juicio total completo. O sea, cuando hablamos que destruya todo, Dios, hermano, y el profeta Samuel nos está enseñando que se destruya todo lo que haya. O sea, que no quede nada en pie. Gloria a Dios para siempre. Esto explica por qué los amalecitas debían recibir juicio total. Siglos antes, aquí vamos a entender, hermano, y acá tenemos que poner atención y aprender. ¿Cuál era la finalidad de que Dios tenía que destruir a Amalec y a todo habitante? Esto explica por qué los amalecitas debían recibir juicio total
siglos antes de esto, los amalecitas fueron los primeros atacantes a Israel cuando fueron salidos de Egipto. Recordemos eso, que Israel estuvo por 400 años esclavizado bajo el faraón. Amén, amén. Estuvo en Egipto el pueblo de Israel por causa de su desobediencia también. Alabado sea el nombre del Señor. Eso lo habla, hermano, en Éxodo capítulo 17, 8. Por eso que Israel estaba en esos tiempos, estaba bajo este faraón en Egipto, hermano, estaban encadenados, eran servidores de esos hombres perversos. Cientos de años atrás Jehová le dijo que iba a traer juicio contra Amalec. En donde Jehová le dice a Moisés, escuche bien, esto es profético, en donde Jehová le dijo a Moisés, escribe esto y hazlo en memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec, que debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Jehová tendrá guerra contra los Amalec de generación a generación. O sea, Dios estaba enojado por lo que hicieron los amalecitas en contra de Israel cuando salieron de Egipto. Y ahí en donde Jehová le hace una ley a Moisés y le iba a decir, le dijo Dios, le hizo explicar a Moisés, hermano amado, que esta guerra iba a ser continua. Por eso que lo hemos tomado, hermano, de este libro de Samuel, en donde Saúl tenía que derrotar a los amalecitas, queriendo decir que él tenía que hacerlo, tenía que matar sí o sí, porque era el mandamiento de Dios y era una obligación. No era que Dios le estaba pidiendo, por favor, Saúl, ¿por qué no vas a matar? No, dice la palabra que Samuel se sometió a Dios, y Samuel fue donde Saúl y le dijo, tienes que matar toda clase de personas que esté viva, sea animales o bebés, tienen que morir. Gloria a Dios para siempre, hermano. Eso lo habla Éxodo capítulo 17, versículo 14, versículo 16. Eso lo habla también la derrota de los amalecitas en Deuteronomio capítulo 25, del versículo 17 al 19, en donde Dios repite a cada momento que los amalecitas tenían que ser destruidos. Los amalecitas cometieron un pecado terrible contra Israel, hermano, cuando la nación era vulnerable. En ese momento la nación de Israel era débil. Y los amalecitas cometieron el terrible pecado de atacar a los más débiles, según Deuteronomio 25, 18, donde lo hicieron con violencia y con codicia. Por eso, hermano amado, que los amalecitas le tenían envidia a Israel. Se aprovecharon del pueblo que no tenía rey, que era un pueblo llamado Israel muy vulnerable, que era débil en toda área. Sobre todo no tenían ejércitos preparados. Sobre todo los amalecitas, con más razón, atacaron con violencia y codicia al pueblo de Israel. Y Dios, hermano, nos enseña que cuando nuestros enemigos sean más fuertes de lo que puedan ser espiritualmente, ahora Dios nos permite no levantar la mano a nosotros. Es nuestro Dios el que hace justicia a su tiempo. Y Dios, hermano, se para de su trono, ¿sabe? Porque cuando Dios sabe que a un hijo de él le están tocando su vida espiritual, se han metido con su familia, Dios se levanta de su trono y defiende a los débiles, defiende a los justos, defiende a los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted no tiene que mover ni la mano ni acomodarse la camisa para arriba, porque Dios hace justicia, porque Dios cuida a los débiles y hace caer a los fuertes. Y defiende especialmente a su pueblo. O sea, nos defiende a nosotros, pero también defiende la obra del Señor. Si nos defiende a nosotros, el enemigo no puede levantarse en contra del ministerio. Porque hay alguien que nos está guardando. Hay alguien que nos está cuidando. Esto sucedió al menos 400 años antes de Cristo, hermano. Dios sostenía su ira contra los amalecitas porque el tiempo no borra el pecado delante de Dios. O sea, si usted pecó, si nosotros caímos de la gracia y usted está happy en este lugar, le digo algo, aunque usted se enoje, el tiempo no borra el pecado. El pecado nos oculta ante Dios. A su tiempo el Señor hace juicio.
tiempo quizás algunos piensan así, el tiempo quizás debería ser borrado nuestros pecados y habernos perdonados unos a otros. Pero ante Dios el tiempo no expía el pecado. Solo la sangre de Cristo, ¿cuántos dicen amén?, puede perdonar nuestros pecados. No el tiempo, no el tiempo. Los amalecitas en algún momento recibieron misericordia, pero ellos no lo hicieron. Ellos tenían una oportunidad de arrepentirse, de pedirse perdón con el pueblo de Israel. Pero como eran tan desobedientes, eran orgullosos, no lo hicieron. Y para eso, como Dios conoce el corazón del ser humano, levantó un hombre llamado Saúl para ir a matar a los amalecitas. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos da la oportunidad para hacer las cosas bien a nosotros y no lo hacemos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no lo hacemos porque nuestro orgullo es más grande que nuestra humildad. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas bien y no lo hacemos porque nuestro orgullo, alaba lo que Él puede, nuestra rebeldía es mayor para no obedecer la palabra y no obedecer la palabra de Dios? Y cuando hablo palabra de Dios, estamos hablando de la voz de Dios. Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero si no obedecemos, hermanos, tendremos que sufrir las consecuencias. Si no le hacemos caso a la voz de Cristo, allá usted con las consecuencias que Dios hará con usted personalmente. Sobre todo con la iglesia que no obedece a Cristo. En el versículo 3, vamos a la palabra, en el versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes. Le dijo que destruya todo, ¿cierto? Y no te apiades de él. ¿Qué significará la palabra apiades? No tengas misericordia de él. Mata a los hombres, a las mujeres, mata a los niños, aún los de pecho, a las vacas, a las ovejas, a los camellos y a los asnos. Recordemos, hermano, que los amalecitas era una tribu que se menciona por primera vez en la Biblia. Durante el tiempo de Abraham, según Génesis capítulo 14, versículo 7. Era un pueblo recordado principal, los más odiados de los enemigos de Israel. Eran considerados los más feroces, los más feroces. Se dice que son comparados en la actualidad, escúchelo bien, se dice que en la actualidad son los mismos palestinos que están atacando a Israel. Gloria a Dios para siempre. Esto no es, hermano, que se ocurrió en la Biblia y ya no existe. No, Israel todavía tiene enemigos a su lado. Anoche, mientras nosotros dormíamos, unas centenares de niños murieron en Israel jugando en la cancha. Esto ocurrió anoche en un bombardeo en plena guerra. Gloria a Dios para siempre. Ahora Dios pudo hacer eso, hermanos, cuando nosotros escudriñamos, y lo que yo podía aprender, Dios tenía la posibilidad de hacer Él el juicio directamente. Dios hubiese acabado con los amalecitas como lo hizo Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? El tratado de Dios con Sodoma y Gomorra. Dios hizo directamente el juicio, destruyó estas dos naciones. Pero ahora lo hizo con un hombre llamado Saúl. Dios tenía todo el poder para hacerlo él también nuevamente como lo hizo Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto le alaban, hermano? Y acá salta un misterio, acá salta una conclusión. ¿Sabe por qué Dios levantó a Saúl? Porque Dios tenía el poder para él matar. Pero Dios tenía un tema especial para con Israel. Ya que quería, hermano, probar la obediencia de Saúl y de Israel. ¿Ve que Dios en algún momento lo va a probar a nosotros si lo obedecemos? Y si le desobedecemos. Si le hacemos caso a Dios, Dios nos va a probar. En algún momento Dios va a probar tu paciencia. En algún momento Dios va a probar tu sometimiento. Muchas veces Dios nos probará a ver si obedecemos y hacemos el mandato de Cristo para su iglesia y si acatamos órdenes dentro de la iglesia. Pero muchas veces, hermano, no obedecemos y tampoco nos obedecemos a los que están por delante de la obra. Pienso yo, hermano, que aquí hay hombres, mujeres obedientes cuando se le manda a hacer un trabajo. Usted tiene que someterse, hermano. Tiene que ser obediente a lo que se le está mandando.
Hermano, la Biblia dice que tenemos que someternos a nuestros líderes, a nuestros superiores, porque de nuestros líderes desciende la bendición para el pueblo. Si a usted se le manda a hacer algo, hermano, usted tiene que obedecerle, no pasar las reglas, faltar a las reglas del ministerio. Usted tiene que obedecer. Ahora, si usted piensa diferente, tiene que esperar en Dios y deje que Dios ordene la iglesia. Se fue el amén en esta tarde. Gloria a Dios para siempre. Muchas veces no obedecemos y tampoco nos sometemos al mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que muchas veces Dios nos advierte, Dios nos habla y no hacemos caso. Y después estamos llorando las consecuencias. En el versículo capítulo 15, en el versículo 4 al 6, vamos a la palabra del Señor. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Talaim. Quiere decir que lo hizo un conteo. 200.000 de a pie, tenía muchas personas, y 10.000 hombres de Judá. Versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre de los Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Acá ya está, hermano amado, esa persona que se sometía, esa persona que era humilde, está cambiando su opinión ahora. Dice, y dijo Saúl a los ceneos: ido, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Gloria a Dios. Ciertamente Saúl era un líder militar, recordemos, hermano, eso. Él podía convocar, él podía organizar, era un ejército que él sabía manipular, usaba la sabiduría, sabía programar sus ataques y puso una emboscada en el valle. Ahí él en ese momento iba bien, iba obedeciendo. Saúl hizo el mandato de Samuel, de su Dios. Y dice la Biblia que llegó al valle donde iban a atacar a los amalecitas, y acá comete un error el hombre llamado Saúl. Si Dios le dijo que tuviera que matar, tenía que matar a todo, dice que Saúl llegó, y ¿qué es lo que dice la palabra? Que pilló un grupito de personas ahí con los amalecitas y le dijo: arránquense de acá, porque Dios me mandó a matarlos a todos ustedes. ¿Obedeció Saúl en ese momento? Porque sacó un grupito de ese lugar y los salvó, le dio la vida y mató a los otros. Y no cumplió la palabra del Señor diciendo: Jehová de los ejércitos le dijo: mata a los asnos, a las vacas, a todo lo que pilles, mátalo. Y no lo hizo Saúl. Desobedeció. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, quiere decir, váyase apartado y salid de entre los Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían en Egipto. Y se apartaron los ceneos y entre los hijos de Amalec. Se demuestra Saúl aquí con sabiduría y misericordia. Estamos claros, ¿cierto? Que tuvo misericordia bajo estos hombres que él sacó al dejar ir a los ceneos. Pero no era así, hermano, como Dios se lo declaró. En el versículo 7 y 9 dice la palabra del Señor: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo, ve que ahí tomó una persona en los amalecitas, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Tomó al rey de los amalecitas. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Quiere decir que salvó a personas y no hizo el mandato de Dios. Y Saúl y el pueblo perdonaron. O sea, quiere decir, más encima, el pueblo tomó la autoridad de perdonar y Saúl también. O sea, sobrepasó la autoridad de Dios. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados. O sea, agarraron puro filete nomás y se lo llevaron al pueblo de Israel. Y de los carneros todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. No mataron filete bueno, hermano. Sacaron al rey de los amalecitas. Estamos sacando lo que cometió el error llamado Saúl. No mató 1% de personas como Dios se lo dijo. Quiere decir que cuando Saúl fue a matar, vio los animales que estaban gorditos. Vio que los animales que estaban en los graneros eran cototos, hermano. Y se los llevó a su pueblo. Y se llevó al rey de los amalecitas. Desobedeció la palabra del Señor.
Saúl derrotó a los amalecitas en un momento. Esto fue bueno, en un momento, claro. Él obedeció a Dios de ir a ese lugar. Pero fue una obediencia incompleta, hermano. ¿Alguien me puede decir por qué fue una obediencia incompleta? ¿Por qué? Porque no mató a todos. Incluso Dios le dijo, mata todo tipo de animales. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Se lo llevó porque vio la vista que estaba buena, aquí no vamos a pasar hambre. Gloria a Dios para siempre. Se le pidió que hiciera algo completo y no lo hizo. Y una de las cosas que a Dios no le agrada es cuando hacemos las cosas medias. O sea, lo hacís completo o no hagas nada. ¿Cuántos dicen amén? Se le pidió que hiciera algo completo, pero lo hizo incompleto. Lo hizo a media. Delante de las cosas, hermano, ante Dios, no podemos hacer las cosas a media. Tenemos que hacerlas completas. Si los metimos, hermano, las botas en el barro, del barro vamos a tener que salir. A Dios no se sirve a media, hermano. ¿Se hace o no se hace? ¿Eres completo o no haces nada? ¿Eres obediente o desobediente? Si eres obediente, vas a trabajar. Si eres desobediente, si no te gusta someterte, no puedes tomar algún cargo dentro de la iglesia. Porque a Dios le encanta la obediencia. ¿Cuántos obedecen la palabra de Dios? Que Dios nos ayude, hermano. Dios le pide que lleve a juicio a todo ese pueblo, incluyendo al rey. Dios le dice a Saúl, por medio del profeta, vas a matar a toda clase de personas, pero vas a tener que matar al rey de los amalecitas. Y Saúl le convino, no lo mató porque, claro, agarró al rey y se aprovechó de traer todo el ganado. Y no obedeció a la palabra del Señor. Versículo 8. Y tomó vivo ¿a quién? A Agag. Así se llamaba el rey de los amalecitas. Y tomó vivo a Agag, el rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. En el versículo 8, cuando tomó vivo a Agag, el rey de Amalek, Saúl perdonó a Agag, ya sea por una tonta compasión por la bondad de una persona hace años atrás, como señala un hombre llamado Josefo, o por respeto a su majestad. Se cree que Saúl estaba interesado por la riqueza y el triunfo que él quería. Por eso agarró a este rey para amenazarlo. Si no me pasas lo que tienes, te voy a matar. Y claro, como un rey, hermano, teniendo la riqueza, no quiere perder la vida, ¿qué es lo que va a hacer el rey? Ya te entrego un por ciento, pero sálvame. Y quiere decir que Saúl estaba interesado también en la riqueza. Gloria a Dios para siempre. Dios ordenó claramente eliminarlo sobre la faz de la tierra, o sea, eliminarlo a espada. Tenía que degollar a sus enemigos, matar las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Ahora en los libros de Zacarías 4:6, ahora a nosotros como pueblo del Señor, nos dice a nosotros en el versículo 4:6, esto no es palabra de Jehová a Zorobabel, esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo está en las manos de Dios, no está en nuestras manos. Ahora cambia la cosa, hermano. Los que estamos cambiados no podemos poner la mano sobre otro para pegarle, no. Siempre y cuando usted no ande buscando pelea, ahí le van a salir dando a usted. Todo en las manos de Dios. Dígale al Señor, todos mis problemas, todos mis enemigos, todas mis malas palabras lanzadas en contra de mi familia, están en las manos de Dios. Usted no tiene que mover sus manos para golpear, no. Déjeselo en las manos del Señor. Porque no es con fuerza, no es con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo le quedó eso? Todo lo que era vil y despreciable, Saúl lo destruyó. Ellos tuvieron cuidado de conservar quizás lo mejor para ellos mismos. Podemos imaginarnos que todos estaban contentos por lo que habían obtenido. O sea, mataron 1% de la amalecita, pero a la vez estaban contentos porque se traían el ganado. Se traían 1% de personas. Se traían 1% de riquezas. Todos los israelitas estaban contentos. Y más encima los israelitas, hermanos, también perdonaron. ¿Quién eran ellos, hermanos, para perdonar?
Si estaban siendo desobedientes más encima. La obediencia, escúchelo bien, la obediencia parcial, o sea, una obediencia que es momentánea, porque mucho escoba nueva, ¿qué es lo que pasa? Barre bien. La obediencia parcial es desobediencia. ¿Me entendió eso, no? La obediencia parcial, ¿qué es parcial? No hemos tomado de ayuno también. Es un tiempo corto, amén. La obediencia parcial es desobediencia total. Saúl y sus hombres obedecieron lo que le convino a ellos, pero no obedecieron a Dios. Gente desobediente, hermano, que muchas veces dentro de la iglesia, no acá, gente desobediente que quiere hacer hermano, lo propio de ellos y no obedecer a Dios. ¿Cuánto le alaban, hermano? Gente desobediente que quiere hacer lo incorrecto y son desobedientes. Obedientes son a sus propios pensamientos de ellos y no de Dios. O sea, Dios nos advierte. Como somos de repente tan cabezones, no hacemos caso y lamentablemente después estamos llorando. Porque nuestro ego, nuestro orgullo es mayor y no nos sometemos a la obediencia al mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 10, versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, esto es, mire cómo se expresó Samuel, porque le llegó el comentario que el que ungió no obedeció. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, quiere decir, me arrepiento de haber puesto por rey, ¿a quién? A Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí, le dio la vuelta a la espalda a Dios. ¿Y qué más? Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Quiere decir que Samuel quería bastante a Saúl. Porque una persona que vaya a ayunar por ti toda la noche y que no duerma es porque te ama. ¿Cuántos ayunan por su hermano? Claro, vamos bien ahí, ¿cierto? Me apesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Cuando habla de palabra me pesa haber puesto por rey a Saúl, quiere decir me arrepiento. El corazón de Dios en ese momento, cuando Saúl desobedeció, estaba roto el corazón de Dios. Si nosotros le desobedecemos al mandato de Dios, ¿qué va a pasar con nuestro rey de reyes? Ahí arriba. Si él tiene sentimientos también. Se duele. Esto le pasó a Dios en ese momento. El corazón de Dios estaba roto por la desobediencia de Saúl. Un hombre que inició humildemente, un hombre que se sujetaba a Dios, eventualmente tomó su propio camino en desobediencia. Por eso le digo yo que escoba nueva barre bien. De primera son bien, hermanos, son bien sometidos. Luego, ¿qué pasa con esos rebeldes, con esa escoba nueva? La mecha se le empieza a desordenar, no quieren someterse. Hayan todo malo dentro de la iglesia. Versículo 11, versículo 12. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir ¿a qué? A encontrar a Saúl por la mañana. Se enojó Samuel y lo fue a pararle la mano, le fue a darle la disciplina. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Quiere decir que Samuel tenía el corazón de Dios. Estamos claros porque él obedecía a Dios, el profeta Samuel. Saúl tenía el corazón de Dios y a Dios le dolió desechar a Saúl. Nuestro Dios en un momento dijo, él sabía que iba a ser un rey, que iba a ser puesto, pero parece que le ganó el ego, el pecado, el orgullo. Y eso es lo que le dolió a Dios. Si le dolió a Dios
también le dolió haberlo visto Samuel. Samuel, un hombre que lo ungió. Estuvo en la presencia con Dios en su casa, lo ungió, derramó aceite en un cuerno, lo ungió. Hermano amado, y un hombre que de primera se notaba humilde, después para un monumento, hermano, en desobediencia de Dios. Samuel tenía el corazón de Dios, a Dios le dolió desechar a Saúl, y el profeta Samuel le dolió verlo rechazado. Versículo 12. Ahora Samuel venía por hablar con Saúl y disciplinarlo por su desobediencia. O sea, Samuel supo esto y lo fue a retar a Saúl. Se dice también que lo fue a disciplinar espiritualmente, lo fue a corregir. Le dijo las cosas que él cometió el error. Quizás en un diálogo ellos estuvieron. Oye, Saúl, yo te ungí, tú tenías que obedecer al mandato de matar toda clase de personas y no lo hiciste. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí se levantó un monumento. Al parecer, Saúl no estaba tan afligido por su pecado. O sea, este hombre no sintió dolor por no obedecer el mandato de Dios. Al parecer no estaba tan afligido por su pecado, si no estaba complacido, no tenía vergüenza, no tenía culpa de sí mismo de haber reconocido que desobedeció. A pesar que desobedeció a Dios, Saúl no era el mismo como el de antes. No era el humilde como de antes. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a ser orgulloso? Su victoria hizo crecer su orgullo. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Saúl se estaba engañando a sí mismo, hermano. Vamos al versículo 3 y pongamos la atención. Mire cómo es de hipócrita más encima. Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Mire lo que dice el cara dura de Saúl. ¿Qué es lo que dice? Yo he cumplido. ¿Lo habrá cumplido? ¿Por qué no lo cumplió? Porque desobedeció. Mire, claro, hermano amado. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso, hermano. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué validó de oveja y bramido de vaca? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído. Le echó la culpa ahora a quién? Al pueblo israelita, hermano. Se estaba lavando las manos este hombre. Le estaba echando la culpa al pueblo de Israel. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, y acá ponga atención: de Amalec lo han traído. Quiere decir que Saúl no trajo al rey, no trajo a los animales. ¿Ve que era sinvergüenza este hombre mentiroso? Si él tenía la obligación de matar y traerlo, y él dijo que no, el pueblo lo trajo. Sigamos, hermano. Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo, ahora escúchelo bien, porque el pueblo lo perdonó. Y Saúl no se acuerda cuando perdonó al rey Agag. El pueblo perdonó lo mejor de la oveja y de las vacas para sacrificarla a Jehová. Y cuando leí esta palabra, para sacrificar a Jehová tu Dios, ojo en eso. Quiere decir que Saúl ya no quería ser mandado por alguien superior, porque le dijo: traje estos animales para sacrificar a Jehová tu Dios. Tenía que haber dicho: los traje para sacrificar sacrificio a nuestro Dios. Gloria a Dios. Samuel tenía el corazón de Dios. Dios le dolió desechar a Saúl, y el profeta Samuel le dolió verlo rechazado por Dios. Ahora Samuel venía por hablar con Saúl, haberlo disciplinado por desobediencia. Aquí se levantó un monumento, y al parecer no estaba tan afligido por su pecado. Si no estaba complacido, no tenía vergüenza, no le echaba la culpa a los demás y no se culpaba a sí mismo. A pesar que desobedeció a Dios, Saúl no era el mismo. Recordemos eso. No era el hombre humilde. Saúl estaba engañándose a sí mismo,
Seguramente él en su palabra, él quizás dijo, yo ya hice todo, le he echado la culpa a Israel, le he echado la culpa a ellos, que ellos trajeron porque se mintió a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y él en sus palabras quizás para cubrirse dijo, yo he obedecido al mandato de Dios, Samuel, yo ya hice lo que tengo que hacer. ¿Por qué, hermano, este hombre lo hizo así? Dijo así, porque el orgullo siempre nos llevará a engañarnos a sí mismo. Se le predica a usted muchas veces, se le predican textos, palabras, hermano, inspiradas por el Señor. Se nos predica, obedece, sométete. Pero que muchas veces buscamos excusas para engañarnos a sí mismo, hermano. Mentimos a sí mismo para poder cubrir nuestra careta, hermano, y no obedecer a Dios. Cuando una persona tiene la palabra de Dios en su corazón, obedece, hermano. Qué lindo es ver almas que son obedientes. Cuando se le dice, tienes que hacerlo así, obedecen, hermano. Porque son gente que necesitamos que sean obedientes. Que cuando se le diga algo, sean mansos, sean humildes. Con un carácter de humildad, como empezó Saúl. El orgullo siempre nos llevará a engañarnos a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso que es verdad? Que cuando nosotros no queremos reconocer nuestras culpas, empezamos a ser orgullosos. Empezamos a enaltecernos. ¿Por qué yo tengo que perdonar y él no? Versículo 14, versículo 16. Samuel entonces dijo, pues qué válido la oveja y bramido de vaca. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek lo han traído, porque al pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte. Oh, qué tremendo este hombre llamado Samuel. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, cuando fue a ayunar, fue a orar Samuel, Dios en ese momento que estaba orando, recuerde Samuel por Saúl, Dios le entrega algo a Samuel y que le vuelva a decir nuevamente algo a Saúl. Vamos para allá, hermano. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, ¿quién respondió? Saúl, dilo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Esto fue, hermano, una excusa en el versículo 14 al 16. Esto fue una excusa en donde él culpó al pueblo y no se culpó a sí mismo, que por su culpa no fueron todos muertos. Y se incluyó en la obediencia, hermano amado. Primero, tercer lugar, Saúl justificó lo que se había quedado a su fina calidad. Y cuarto lugar, Saúl afirmó que haberlo hecho por una razón espiritual, para sacrificar a Jehová tu Dios. Vamos al versículo 17 hasta el versículo 23. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová ungido por rey sobre Israel. Versículo 18. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Porque pues no ha oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín de Jehová, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Ve que no reconocía lo que no hizo. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, a rey de Amalek, y destruidos a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, nuevamente le echó la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tú en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que obedezca la palabra de Jehová? Quiere decir que el profeta Samuel le dijo, ¿qué saca de traer los animales? A Dios no le basta a que me hagas sacrificio. A lo que Dios le basta es que obedezcas. Fácilmente como queriéndole a nosotros decir,
No nos basta traer las primicias en los días de acción de gracia. No nos falta traer las ofrendas, los diezmos, al alfolí. Eso, hermano, a Dios muchas veces no le va a bastar. Lo que a Dios le gusta es la obediencia. Porque podemos hacer todas estas cosas, las cualidades que se nos ha enseñado en la obra. Pero si no obedecemos esos sacrificios, lo que traemos de nada va a servir. Si no obedecemos a la palabra de Dios. El dinero, el diezmo, la ofrenda, las primicias, sí, es verdad, muchas veces son de bendición, pero no son un sacrificio para ocultar la soberbia. La Biblia bien clara nos dice, antes de entregar el diezmo, la ofrenda, ¿qué nos dice? Que tenemos que estar bien entre nosotros primeramente. Hacer el mandato, pero no obedecemos a Dios porque estamos como el perro y los gatos. No los pasamos, hermano amado, y no obedecemos la palabra de Dios. Bien claro dijo nuestro Dios que estos sacrificios, aunque ustedes, oye Saúl, aunque traigas todos estos animales, de nada les va a servir hacer sacrificio porque no me obedeciste a que tenías que matar a toda clase de personas. La soberbia es mejor para Saúl. Pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que saber que eso traerá consecuencias a nuestras vidas, en no obedecer. Es mejor un corazón arrepentido, rendido a la obediencia, que ser rebelde. Se fueron, amén, hermano. Es mejor un corazón arrepentido, rendido y que obedezca a Dios. Aquí los veíamos lindos con corbata, con falda, con todo, hermano. Pero si no obedecemos, si no nos sometemos al mandato de Dios, si no obedece a lo que la Biblia está enseñando, no obedece a los decretos mandados, inspirados por el Espíritu Santo, por su palabra, no obedece, no haces caso a la disciplina, me mando solo, de nada te vale servir tener un cargo en tu vida. ¿Cuánto le alaban a eso? Que el cargo aquí no va a salvar. Lo que va a salvarnos es la obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie se salva acá, hermano. Menos yo. Si no obedezco, allá yo, ¿dónde iré a parar? Podemos trabajar en la obra. Podemos sacrificarnos miles de horas en la obra del Señor. Pero esto puede ser poco si no obedecemos. ¿Me está entendiendo? Podemos planificar trabajos, que es lindo. Pero si no obedecemos, ¿dónde ponemos la palabra? La Biblia que tiene en su mano, ¿dónde la va a poner? En los bolsillos. Y así Dios nos va a responder, hermano, si no obedecemos el mandato de Dios. ¿Dónde podemos encontrar, hermano Eduardo, hombres, mujeres que fueron desobedientes a la palabra del Señor? Los fariseos. Adán y Eva fueron desobedientes. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre llamado Caín. Un hombre llamado Noé, que se le advirtió a que no tomara vino, pero el hombre, como le cantaba mojar el güerguero, desobedeció. Jonás, ¿dónde quedó Jonás? Por no obedecer. Mucho hay que sacarlo del P en esta área espiritual, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? David, ¿por qué David? Porque en un momento cayó de la gracia con una mujer. Dios le mandó a David en un momento a derrotar a los enemigos que se aproximaban. Y dice la historia que David en un momento se estaba arreglando y vio a una mujer que estaba en el sauna bañándose. Y le dijo a sus militares, vayan, yo después los voy a seguir. Y cayó David. ¿Dónde más podemos encontrar hombres desobedientes? Como ahora también. En la historia de la Biblia, un hombre llamado Sansón. Un hombre desobediente. Un hombre llamado Pedro, Judas el Iscariote, Moisés, cuando le dijeron 1000 veces no le pega a la piedra, ¿qué es lo que hizo Moisés? Le pegó a la piedra porque estaba cansado, desobedeció al mandato de Dios. Y por culpa de la desobediencia de Moisés, no tuvo el privilegio de ver la tierra prometida. ¿Es que trae consecuencias en no obedecer? Golpeando la roca. Alabado sea el nombre del Señor. Y Saúl, en el capítulo 15, versículo 9, y Saúl y el pueblo no lo quisieron destruir. Saúl rebeló contra Dios y desobedeció sus claras intenciones e instrucciones.
Versículos 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, acá este hombre ya estaba reconociendo, parece que ya se le había acabado los moños ya. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo. Y Samuel respondió a Saúl, se enojó Samuel. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y te has desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, estamos hablando del débil, el esfuerzo de Saúl por arrepentirse. Parece que este hombre reconoció, parece que la presencia del Señor lo tocó y lo hizo caer, lo hizo recapacitar, que lo que había hecho estaba malo, que no obedeció al mandato de Dios. Vemos claro ejemplo, hermano amado, que Saúl estaba haciendo un esfuerzo para arrepentirse. En donde dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y las palabras de Saúl comienzan como una confesión genuina, pero cambiaron conforme continuó hablando y dijo, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl se negó a tomar responsabilidad por su pecado, en vez de eso, culpó al pueblo de que lo hicieron. O sea, en algún momento dijo, en ese momento yo los traje con el pueblo, yo pesqué esos animalitos, me los traje, pero en algún momento él reconoce. Y esto es lo que falta muchas veces en la iglesia, el reconocerse. Es usar la sinceridad en reconocernos que hemos fallado, que yo he fallado al pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no he obedecido a la palabra de Dios, que no estoy haciendo bien las cosas actualmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero un día Dios tomará justicia, hermano. Y aquí, hermano, yo siempre lo he dicho. Una persona que es arrogante, que no quiere servir a Dios, que no es capaz de ser sincero con la iglesia, consigo mismo, entre los hermanos, Dios para él es fácil. Levanta a alguien con más humildad para guiar al pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que si el hombre no quiere pescar su orgullo y dejarlo, tomará el más vil y lo levantará para ser de bendición para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y le damos palma de alabanza a la palabra, hermano. Hermano Eduardo, ¿dónde podemos ver la obediencia en la iglesia? Cuando se le manda a hacer algo y no están. Cuando hacen una cosa que no deberían de hacerlo. Se le dice una y otra vez, hermano, no lo hagan así, no lo hagan así. ¿Qué provoca? ¿Qué es lo que percuta ahí? Vemos un hermano y vemos una hermana en desobediencia. Porque no quiere obedecer el mandato de Dios. Y trae consecuencia. Todo esto, hermano, percuta en la obra del Señor. Se empieza a desordenar la obra de Dios. Se empieza, hermano, a distribuir lo que Dios ha plantado. Se empieza a desordenar el ambiente del culto, hermano, racional que hemos tenido. Se desarma todo por alguien desordenado. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado, hermano, es que aquí tiene que pararse gente obediente. Gente que haga las cosas, hermano, como para el Señor, en obediencia. Gente que predique de obediencia siempre y cuando haya obedecido a Dios. Que se someta a los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Saúl dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. En lugar de lidiar con el profundo problema de su corazón, de rebelión, terquedad contra Dios, Saúl pensó que con una palabra de Samuel podría arreglarlo todo. No, estaba equivocado este hombre. Pero una o dos palabras de Samuel no cambiarían la naturaleza firme del corazón de Saúl. Dios sabía que el corazón de Saúl estaba lleno de rebeldía y obstinación y que había asentado en esa condición. Eso es algo que ningún hombre podría saber con certeza viéndolo desde el exterior, desde afuera. Pero como Dios conoce el corazón del ser humano, Dios lo sabía y le dijo a Samuel una simple palabra. Le dijo, perdona pues ahora mi pecado. No es suficiente cuando el corazón se ha sentado con rebelión hacia la presencia de Jehová. El rechazo de Dios a Saúl como rey de Israel es definitivo.
Estamos claros, Dios levantó a Saúl con una finalidad que ya hemos visto. Y aquí Dios, en donde hermano, saca y desecha a Saúl. Tuvo un lindo privilegio de ser rey de Israel, de ser el jefe de todos los militares de Israel. Y a causa de lo que cometió, Dios lo desechó. Qué triste, hermano, cuando desobedecemos y Dios aborrece al que no quiere hacer caso. Lo desecha, hermano. Por eso vemos gente desobediente que no andan bien en el espíritu. Gente seca, muerta espiritualmente por no obedecer a Dios. Y Samuel le dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Cuando usted desobedece, ¿qué es lo que está desobedeciendo? La palabra. Y Jehová te ha desechado para que no sea más Israel sobre Israel. Después vemos más adelante quién vino el suplente de Saúl. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién habrá sido? David. ¿Por qué diría Samuel, no volveré contigo? ¿Por qué habla exclamado cuando Saúl solo quería que adorara con él? Porque esa adoración sin duda incluiría sacrificio, ofrenda de alguno de los animales de los amalecitas que Saúl perdonó maliciosamente. Tan inútil como era el trozo de una túnica rasgado en su mano, ahora el liderazgo de Saúl de la nación sería inútil. Ahora gobernaría contra Dios, no para él. Así como el manto se rompió porque Saúl se aferró a él con fuerza, así el haberse aferrado a su orgullo, obstinación, le costaría que el reino le fuera arrebatado. En este aspecto Saúl fue lo opuesto de Jesús, de quien se dice, el que siempre había sido Dios por naturaleza, no se aferró a las prerrogativas como igual a Dios, sino que se despojó de todo privilegio. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Se despojó de todo privilegio al consentir en ser esclavo por naturaleza y nacer como un hombre mortal. La gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. En donde Saúl dice nuevamente, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel. Este hombre estaba desesperado, pedía súplicas a Samuel. Y Saúl muestra la profundidad de su orgullo, que está mucho más preocupado por su imagen que por su alma. O sea, este hombre, hermano, para que usted me entienda, estaba más preocupado de que el pueblo lo perdonara, pero no estaba preocupado de que hallara gracia ante Dios. Estaba preocupado que el pueblo le perdonara, que quería volver a hacer nuevas las cosas bien, pero Dios ya lo había desechado. Y esto es lo que le dolió a Saúl. Eso pasa cuando nosotros somos desechados, hermano. Ya las cosas no se pueden reparar porque quedamos con una imagen falta delante de Dios. Cuando no obedecemos la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo arrogante a la obediencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos libre de ser orgullosos, desobedientes. ¿Qué pasó para ir concluyendo el mensaje? La trágica separación entre Samuel y Saúl. Se cortó esta amistad. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Nunca más Samuel vio a Saúl en toda su vida. Samuel sabía que lo que no le correspondía ver a Saúl. Le correspondía a Saúl buscar humildemente con arrepentimiento delante de Jehová. Probablemente esto no hubiera restaurado el reino de Saúl, pero Dios estaba esperando un reconocimiento de este hombre llamado Saúl. ¿Me entendió eso? Y Samuel lloraba a Saúl. Amaba, parece el profeta Samuel, a Saúl. Samuel no era un mensajero de Dios, frío y apático. Él se dolía por Saúl, por la dureza de su corazón y por el peligro de su alma. En un momento, hermanos, ¿sabe cómo terminó la vida de Saúl? Después de desobedecer todos los mandatos, él en un momento, sabiendo que sobre él había un Dios, fue a probar suerte donde una adivinadora. Y eso Dios lo rechaza, sobre todo a los cristianos, de ir donde la Mashi para saber quién me hizo la maldad. Porque hay cristianos que visitan la Mashi para averiguar quién me quitó al marido, quién me quitó a mi señora.
Alabado sea el nombre del Señor, porque no hemos aprendido, hermano, que las cosas hay que dejárselas a Dios. Hay que orar para que esa Mashi se convierta de corazón y sea librada del infierno, hermano. Y Saúl cometió el error, hermano, de ir a visitar una adivinadora llamada Edom, algo así, hermano. Sí, Edom, una mujer que supuestamente ella adivinaba, pero para Dios no adivinaba nada, porque esta mujer quería ganancias nomás. Sobre todo estas mujeres de los campos. La Mashi, según le dice, coloca una pata de conejo, una herradura en el caballo, y esa mujer va a morir cuando toque la puerta. Vamos a ir a enterrar a un fulano de tal. Si hay tierra movida es porque el cachú lo fue a buscar. Alguien está robando. O sea, hay cosas así, hermano. Sabiendo, hermano amado, que a Dios no le gusta la adivinación. No le gusta el área de las cartas. Porque muchos juegan a las cartas, hermano. ¿Cuántos piscis hay aquí? ¿Cuántos piscis, hermano, hay aquí? A ver. En mi mes, yo soy el Tauro. Yo soy el Tauro. Yo soy el León. Yo soy el Toro. El Acuario, el Cáncer. Cáncer ojalá no tenga, hermano. Pero Saúl desobedeció al mandato de Cristo. Saúl salió de la gracia de Dios. Tuvo un privilegio. Empezó humildemente. No si este hombre en un momento quería ser rey, quizás quería defender a Israel porque Dios lo levantó. Pero en un momento pasó que este hombre se suicidó. Y un hombre que se suicida se va al infierno. Un hombre que se atenta en contra de la vida de él, se ahorca en la pieza, se tira la corbata, no hay más salida, hermano. Esto, hermano, no es un juego que estamos predicando que en desobedecer nos vamos a ir al infierno. No, ¿sabes? Cuando nosotros desobedecemos, esto trae consecuencias tanto a nuestra familia, también todos tocamos. Nuestros hijos entran en desobediencia por no hacer las cosas bien. Porque desobedecemos al mandato de Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a líderes, hermanos, a diáconos, oficiales, a hermanos que obedezcan la palabra de Dios y no la hacen, hermano? Pastor, hermano, que deberían de obedecer la palabra de Dios y no lo están obedeciendo a Dios. Pero un día el Señor, hermano, no va a retardar lo que un día le dijo a Saúl. Saúl se quitó la vida porque estaba arrepentido, pero quería hacer arrepentirse delante de su gente, pero no buscaba un arrepentimiento de corazón. No buscaba una búsqueda espiritual para que su alma se salvara. No buscaba una obediencia para agradar a Dios. Dios estaba en algún momento esperando eso, pero el orgullo de Saúl no lo dejó. Porque desobedeció el mandato de Cristo, hermano. ¿Cuántas muchas veces nosotros somos desordenados a causa de nuestro orgullo, de nuestro ego? Somos desobedientes, hermano, a la palabra de Dios. La palabra nos corrige, nos advierte, nos enseña. Muchas veces Dios nos habla con tanto amor en las palabras y no obedecemos, hermano. No obedecemos al mandato de Cristo. No obedecemos a lo que Dios nos está advirtiendo. Muchas veces Dios muestra a su profeta dentro de la iglesia, a esos hermanos humildes que viene algo al pueblo y no obedecemos. Y después lloramos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto, hermano? Es porque no nos hemos obedecido a nuestro Dios poderoso. No hemos buscado a Dios como deberíamos de hacerlo. Por eso estás sufriendo consecuencias en estos momentos de que ya no sientes presencia de Dios. Saúl le entró la envidia en algún momento contra David. Ya el hombre no era el mismo Saúl. Saúl tenía que matar todo tipo de animales, todo tipo de personas, del rey para abajo. Y ya en algún momento, hermano, dice la palabra del Señor, que Samuel, después que se apartó de Saúl, dice que Samuel fue al pueblo de Israel. Mire lo que hizo Dios. Dice la palabra del Señor que Saúl ya estaba, ¿no es cierto?, estaba apartado de él. Y Samuel fue donde Israel. ¿Y sabe lo que hizo Samuel? Agarró al rey Agag. Él hizo la pega de otro. Llevó al rey Agag donde los israelitas. ¿Y sabe lo que hizo el profeta Samuel? Un hombre que era juez, buscaba a Dios.
Lo degolló y mismo delante de los israelitas. Esta pega tenía que hacerla Saúl y ahora yo la estoy haciendo. Eso es lo que hizo Samuel. Lo mató delante de los israelitas. Lo degolló. ¿Por qué esperamos muchas veces que otros hagan la pega de nosotros? Cuando Dios nos está mandando a nosotros hacer las cosas, obedecerle a Él. Se le predica muchas veces a toda la iglesia y el mensaje se va como el viento se lleva la pluma y no obedecemos. Queremos obediencia, hermano. Queremos obedecer a Dios. Queremos que otros nos obedezcan a nosotros y nosotros no somos capaces de obedecer primeramente a Dios. Las consecuencias que tuvo que vivir Saúl, su muerte, en la humillación de Israel. Israel no miraba con los mismos ojos a Saúl. Por eso que Dios tiene todo en sus manos, que tuvo que levantar al rey David más adelante. Incluso hasta los últimos días de su vida Saúl odiaba a David, le tenía celo. Estaba siendo atormentado por un espíritu que Dios había puesto sobre Saúl. Ni con eso, hermano, este hombre cambió. Por eso siempre digo yo, y ojalá, hermano, que ustedes que son nuevos, algunos llevan años, siempre le pido a Dios en una de mis oraciones, es que siempre sea humilde, siempre sea obediente a la palabra de Dios. Hermano, hágalo así, hágalo así. Obedezca la palabra del Señor. Pero ¿por qué tiene que corregirme usted? ¿Por qué tiene que corregirme él? Es que no es el hombre, hermano, es la palabra del Señor. Si yo le calentara los paños, le daría un jugo como a usted le encanta, le va a gustar. Pero si le doy un jugo que a Dios le agrada que nosotros le dijéramos a usted, ¿cómo estoy quedando yo con usted? Mal, porque no le estoy diciendo las cosas como son. Porque quiero caerle en gracia a usted. Porque quiero caerle bien. No, estoy haciendo las cosas mal por no obedecer al mandato de Dios. Por eso vemos gente desobediente, hermano. Gente que no es desobediente a sus líderes. Gente que es desobediente en no congregarse, hermano. Hermanos, matrimonios de iglesia en iglesia, congregándose, buscando como a ellos les gusta la congregación. Que quieren que la doctrina sea a base de ellos y no la doctrina de Dios. ¿Cuánto le alaban a eso? Es porque hay gente desobediente. Y Saúl tuvo que vivir a causa de su muerte propia. Por eso le hemos puesto en este mensaje, en esta tarde, las consecuencias de la... Y hay una palabra también para los obedientes. La Biblia nos enseña a nosotros que los hijos que son obedientes, ellos traen bendición para sí mismos. ¿Sabía eso usted? Ellos que obedecen, ellos que se someten, son sumisos cuando tú le hablas, cuando tú quieres hablar con ellos, o parece que son unos ángeles cuando tú le estás hablando y da gusto hablar con ellos porque son humildes, hermano. Como que se ha fijado muchas veces, va a llegar el momento, ojalá, no, bueno, si llega, va a llegar el momento, pero cuando muchas veces se nos corrija o a mí se me corrija, hay que verlo, su actitud, cuando empiezan a no gustarle, se empiezan a arrugar aquí, ¿se ha fijado? ¿Qué se cree este? Sus actitudes no son las mismas porque es necesario probar a la membresía de repente, aunque no haya hecho nada malo, pero hay que usar la sabiduría, conversar con él y verle las actitudes, verle el comportamiento, verle el vocabulario, verle los ojos. Si te está mirando a los ojos, no se cuente los ojos para abajo, porque si mira para abajo está escondiendo algo, hermano. No está obedeciendo el mandato de Dios. Pero en este le estoy predicando a una iglesia que obedecerá a la voz de Dios, no a la voz de Dios de hombre. No obedecerá a la voz del hombre, obedecerá al mandato, a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos la palabra, hacemos las cosas bien, el Dios empieza a respaldar. ¿Cuántos dicen amén a esto? El mensaje de esta tarde dolió un poquito, pero son temas que hay que tratarlo, hermano, de empezar a obedecer de corazón a Dios, de obedecer a hacer la palabra. Si no, vamos a morir espiritualmente más adelante. Póngase de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios mío, gracias, Señor.
Gracias, Papito del cielo, por tu palabra que nos ha aconsejado. Gracias, Padre celestial, por tu palabra, tu consejo, Padre mío, en esta hora de la tarde. Ayúdanos, Señor amado, a ser disciplinados, a ser obedecidos, Dios mío, a tu palabra. Enséñanos, Dios mío, a obedecer con humildad, Dios amado, en tu palabra. Enséñanos, Padre celestial, a hacer tu palabra en obedecimiento. Enséñanos, Dios mío, a obedecer a nuestros líderes, a nuestros hermanos. Obedecernos unos a otros, a respetarnos, Señor, como usted nos demanda. Enséñanos, Padre celestial, a tener temor a tu palabra, Señor, a no caminar conforme a nuestra concupiscencia, a no caminar, Dios mío, conforme a nuestros pensamientos, Dios. Guíanos conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor amado, conforme tu experiencia, Dios mío. Guíanos, Señor, a la perfección cada día. La desobediencia, Padre, muchas veces traerá consecuencias, Dios mío, a nuestra vida espiritual. Vamos a tener que llorar muchas veces lágrimas de sangre en nuestro caminar, Padre, por causa de desobedecer tu palabra. Pero en esta tarde clamo para que el pueblo, Señor, empiece a madurar, empiece a obedecer tu palabra, empiece, Dios mío, a ser corregido por tu palabra. Enséñanos, Dios amado, a andar conforme a tu palabra y obedecer lo que tú nos mandas, Señor. ¿Cuántas veces tú nos has mandado, Dios mío, a advertirle a alguien y no hacemos caso? Nos has mostrado por sueño para advertirle a una persona y no hacemos caso, Dios amado. Y vienen las consecuencias por no advertirle a esa persona, Padre celestial. Perdona nuestro orgullo, Padre. Perdónanos, Dios, desobedecer. Que en esta tarde, Dios mío, cada uno de mis hermanos, esta palabra haya quedado guardada en tus manos, en nuestros corazones, Dios mío. Y que nunca, Dios mío, salgan de nuestros oídos lo que hemos escuchado, Padre celestial. Que esta palabra dé fruto a su tiempo sobre la iglesia, Padre. Y para nosotros su misericordia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hermosa la palabra. Dios nos corrige en esta tarde. Tenemos que hacer la palabra.